Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos a la Televisión Canaria. Vamos a hablar de la voz de la palabra y de hablar bien. Es uno de los grandes asuntos que a todos nos preocupa continuamente, no solo para trabajar en un medio como este, sino para vivir, para desenvolverse, incluso para conseguir trabajo. Nos acompaña Ángel Lafuente. Ángel, muy buenos días. Buenos días, Carmelo. Diría Ángel que uno de los expertos en este país más autorizados a la hora de preguntarnos qué hacer para hablar con eficacia. No sé cuántos cursos has dado en el mundo y sobre todo en este país, pero son miles y miles de horas enseñando a hablar a la gente. 50 años llevo en esta batalla, desde que era un joven universitario casi muerto de hambre en Madrid. Comencé a enseñar entonces oratoria, lo que yo había aprendido por pura observación. Y es verdad, Ángel, que esto es un problema de técnica, de capacidad innata. ¿Cuál es la principal virtud para hablar bien en público, expresarse, para comunicar, en fin? Para hablar bien en público, en privado, con la pareja en la intimidad más amorosa, a través de radio o de televisión. Hace falta una condición natural, adquirida, y es llegar a convencernos cada uno de nosotros que somos la persona más sagrada en el mundo, la más digna de respeto, de apoyo, de comprensión y de tolerancia. Eso es indudable, Carmelo. Cualquiera de los televidentes que están escuchando este fantástico programa tuyo, sea quien sea esa persona, aunque fuera, vamos a poner, una mujer que está sufriendo violencia doméstica, aunque sea un pobre hombre parado y medio muerto de hambre, aunque sea un enfermo, usted, señor, usted, señora, es lo más sagrado que hay en este mundo y no hay nadie más sagrado que usted y no tiene por qué tener miedo a comunicar ante los demás. El miedo escénico es una falta de respeto imperdonable contra uno mismo. Usted es la persona más digna de aceptación, de acogida, de tolerancia, de perdón. Esto va muy en contra de la educación castrante, nefasta, amorosa y bien intencionada que hemos recibido, que yo también la recibí. Porque yo procedo de un terror escénico enfermizo. ¿Eres muy miedoso a la hora de hablar? Terriblemente miedoso, terriblemente. Además lo descubrí con 10 años cuando comencé a estudiar el bachillerato en un colegio de jesuitas y como tenía una voz más o menos decente, me hacían salir en público varias veces al año. Es que me veía morir, no es el momento de contar las reacciones fisiológicas de todo tipo que aquello me producía. Fue tan grave, Carmelo, que me pasé la infancia y la adolescencia observando cómo hablaban los demás, quiénes, mis profesores y los sacerdotes predicadores. Y qué curioso, Carmelo, meramente por comparación, yo aprendí todo lo que hay que aprender en esta materia. No sabía que lo estaba aprendiendo, pero lo estaba aprendiendo. Y cuando ya llegué a Madrid a estudiar mi carrera, yo soy mayor de 12 hermanos, familia modestamente muy limitada, pues quise vivir de mi voz, doble cine, etcétera. Pero digo, no me llega la pela, ¿qué hago yo? Voy a enseñar lo que he aprendido. Y ahí, hace 50 años, números redondos, comencé a enseñar esta materia, con un terrible miedo escénico, porque además leía libros y asistía a algunos cursos, incluido el Dale Carnegie americano, que me decían que el miedo escénico es natural, que es inevitable y que es conveniente. Y que es bueno, dicen. Lo cual son tres trolas insoportables. El miedo escénico no es natural. Es perfectamente evitable, para muestra, basta un botón y no viene bien para nada. Claro, aquello de los actores que dicen hay que salir con las mariposas en el estómago. Mentira. Eso es mentira. Mentira. Imagínate que yo aquí estuviera con miedo delante de ti. No comunicarías. No comunicaría, porque tendría en mi cabeza, junto al discurso principal, es decir, junto a la respuesta a tus preguntas, tendría el discurso vampiro de qué miedo tengo, qué mal me siento, me falta el aire, qué dirá la gente. Es verdad, Ángel, que la gente que se sienta donde tú te sientes y en donde yo me siento suele tener eso, miedo y preocupación a la hora de hablar. Claro, porque no se quieren adecuadamente. Claro. Mira, hay una prueba extraordinariamente eficaz. Porque no se quieren, has dicho. No se quieren. Porque no se quieren. Este es el problema, no nos queremos. Es más, nos han dicho equivocadamente, de buena fe, pero equivocadamente, que pensar mucho en ti mismo, que quererte mucho, es la cuna de la soberbia. Es mentira. Cuanto más te quieres, más humilde eres. Yo fui una persona vanidosa, como casi todos los jóvenes, y además pertenecía a una profesión muy vanidosa, como era de la tele. Eres un locutor muy popular, además en Canarias en los años 70 presentaba los Telecanarias. Exactamente. Cuando solo había una televisión. Exactamente. Yo te puedo contar una anécdota, si te parece bien. Di el primer telediario. Me monté en una guagua, porque vine solo, ya estaba casado con un hijito, para buscarme un apartamento y traer a la familia.
acababa de dar el telediario y en la guagua dos señoras me dijeron, usted es el nuevo. Como yo era un tonto, no me quería, era un inseguro. El vanidoso es un inseguro, que no está contento consigo mismo y va mendigando el aplauso de los demás. Pues yo era un vanidoso. Ibas a un restaurante, enseguida, usted es el de la tele, ibas a la cola de Hacienda, señor Lafuente, no espere usted es una personalidad. Como yo era tonto, y no te empleo otra palabra porque resultaría malsonante, aquello engordaba mi ego. Ahora que me quiero. Hombre, ¿cómo te puedes imaginar, Carmelo? El primer curso que di en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, de la que soy profesor asociado, no pertenezco a nada, ¿verdad? Bueno, 600 personas, grandes científicos de la clínica universitaria. A mitad de la clase se levanta un catedrático bien plantado, bien trajeado, y me dice, en plan de elogio, Ángel, estás cambiando mi vida. Claro, eso a mí me lo dicen cuando era un señor inseguro y me hace tonto para siempre. Ahora me lo dicen. ¿Pero es verdad? Ahora me lo dicen. Claro, es verdad. Y me agrada, me anima a seguir con mi tarea. Porque tu técnica pero no crece mi ego. o tu forma de enseñar a la gente a hablar no solo sirve para hablar, sino para vivir. Efectivamente. Estás hablando de autoestima, de seguridad en uno mismo, sin duda alguna. Romper la timidez. Totalmente. El fenómeno del cambio de personalidad es que hay que perseguirlo. Yo lo persigo directamente. ¿Tú has cambiado? Absolutamente. Yo es que no me conozco. Mira, hace unos años estaba yo en Las Palmas, en la calle Triana, y vi de lejos que alguien me saludaba. No le reconocí. Habían pasado 20 años quizás. Y ya cerca sí, bueno, oye, Ángel, tal, los amigos que fuimos, te fuiste para la península, que era tu vida. Oye, han emitido aquí en la televisión española, en Canarias, supongo, unos reportajes de la historia. ¿De la televisión? Y tengo un fragmento de un telediario en blanco y negro grabado por ti. Vente a casa, tomamos una copa y te ves. Carmelo, y fui a su casa. ¿Qué viste? Me tomé una copa y yo tenía que hacer un esfuerzo de fe porque aquel señor muerto de asco, muerto de miedo, inseguro, no lo reconocía. Evidentemente soy más viejo que aquella figura, pero había algo en aquel personaje. Te ves mejor ahora, ¿no? Hombre, 50 veces, 50 veces. No tengo nada que ver con aquel sujeto. A mí me ha cambiado la vida, totalmente. Claro, pero estamos rodeados de personas, de gente, hombres, mujeres, que son así, que van por la vida con mucho miedo a la hora de tener que tomar la palabra, ya no digo en público, en una selección para un contrato, para un puesto de trabajo, que se va automáticamente muerto de miedo. Van todos. El decir que va mucha gente es benigno todos, por tu parte. Es todos. Todo el mundo, es el fenómeno de todo el mundo. ¿Cómo superar eso ahora que te tenemos aquí? ¿Tenemos oportunidad de una receta o de un consejo? El curso tuyo hay que decirlo. Ángel imparte muchos cursos, dura 8 horas, 10 horas. 8 o 10 horas, nada más, nada más. Y aquí tenemos minutos. Minutos, sí, mira. Realmente para llegar uno a contar con absoluta seguridad personal, tiene que no reconocer dos ideas que resultan irrebatibles, pero que aquí no sirven para nada. Esas dos ideas que yo expreso y amplío en el curso, hay que bajarlas al corazón, hay que sentirlas, hay que vivenciarlas. Y esas ideas son que cada uno de nosotros somos lo más sagrado que hay en este mundo, lo más sagrado, lo más digno de respeto, de amor, de tolerancia, de perdón, etc. Y que este mundo, como decía ya Shakespeare, es un enorme escenario poblado en este momento por 7.000 millones de actores, iguales en dignidad. Mira, Carmelo, yo soy una persona tremendamente respetuosa con las autoridades legítimas. A los dictadores, ya hay muchos todavía por aquí, patada en el trasero y fuera cuanto antes. Soy enormemente respetuoso desde el taxista que me ha traído a vuestros estudios, el conserje, la maquilladora. Pero desde el fondo de mi alma sale un grito: usted, señor Rey, no es más que yo en nada. Usted, señor Obama, no es más que yo en nada. Usted, señor Benedicto XVI, no es más que yo en nada. Usted, señor presidente del gobierno canario, español o francés, usted, señora Merkel, no es más que yo en nada. Respeto su papel, soy el primer respetuoso, pero esencialmente como dignidad de persona, lo digo en frase gruesa en mi curso, aquí no hay ni papa ni rey, ni presidentes de gobierno, ni ministros, ni famosos. El más importante es la persona. La persona. Yo soy lo más importante para mí. Yo me quiero mucho más a mí que a mi mujer, mucho más que a mis hijos, mucho más que a mi nieta, que por cierto es chicharrera. Y qué maravilla, Carmelo, qué maravilla, cuando yo más me he querido más a mi mujer, mucho más a mis hijos, mucho más a mi nieta, mucho más al mundo, a la vida, al pasado y al futuro. Hay un viejo dicho de sabiduría que lo manejamos sin darnos cuenta de lo que decimos, pero que es evidente: donde no hay amor, pon amor y habrá amor. Es decir, llegar a quererte profundamente es la cuna de la humildad y es la cuna del amor. El otro día
anteayer exactamente, impartía yo el curso a unos 200 generales y altos cargos de las Fuerzas Armadas, de donde soy también profesor asociado, y vino alguien, una persona respetable, pues se sentó, dice: Ángel, me asusta oírte hablar de ese amor a ti mismo, eso no te puede llevar a la prevalencia, al espíritu dictatorial. Todo lo contrario, es admirable, todo lo contrario. Cuanto más te quieres, eres más humilde. Primero, aceptas el elogio con humildad y con gratitud a la vida, y cuando te corrigen, te critican, no te hunden, sino que recibes la crítica con gratitud, porque a lo mejor ahí está la verdad que te falta por conocer. Es un cambio total. Claro, lo que estás explicando, dicho con esa manera efusiva que tienes de hablar, es que las personas que se enfrentan a una cámara, o que se enfrentan a un auditorio, o a un seleccionador de lo que sea, de trabajo, de fútbol, de lo que fuere, y tiene que tomar la palabra, si no se respeta a sí mismo, está miedito, o sea, está temiendo servilmente que la otra persona le amoneste, le corrija. Tú estás diciendo que no, que tú eres el más importante en ese momento. Y siempre, que es cada momento en el mundo no ha existido nadie, ni existe, ni existirá nadie para Ángel Lafuente de mayor valor personal que Ángel Lafuente. Eso es lo que digo. Hay un dato relevante, ayer lo planteaba yo en el curso. Señores, ustedes son capaces de salir aquí donde estoy yo situado, una tribuna, sin sujetarse a mesas ni a sillas, ni meter las manos en los bolsillos buscando algo que rascar por las bajeras. Usted es capaz de subir aquí para hablar durante un minuto a este colectivo de seres humanos, de cualquier cosilla, pues ¿qué ha almorzado usted hoy? Mira que es sencillo el tema. Es capaz de salir aquí sin sentir taquicardias, temblores de piernas, sudores fríos, etcétera. Si ustedes no son capaces de subir aquí con placer escénico, perdóneme señor, perdóneme señora, usted no es libre. Usted no es libre realmente. Usted será libre porque lo dice así la Carta de Derechos Humanos de Ginebra del año 49 de Naciones Unidas. Usted no es libre, o su libertad será de derecho, pero no de hecho, porque hace falta poca libertad para no poder hablar durante un minuto a este colectivo. Y cambio el escenario, Carmelo. Claro, la gente le queda turrata. Vamos a imaginar que esta sala queda libre de público. Libre, puertas cerradas. Y usted se sube a este escenario, a hablar a estas sillas, butacas y paredes. ¿Verdad que no siente miedo escénico? Se puede sentir raro o ridículo, pero miedo escénico no. ¿Cuándo le llega a usted el miedo escénico? Cuando entra el público a verle, se da cuenta de que usted está dependiendo del maldito que dirán. No se puede ir por la vida, Carmelo. Como tú muy acertadamente decías, es un cambio, es un curso para la vida. No se puede ir por la vida dependiendo del qué dirán los demás de mí. Tengo que ir dependiendo de qué diré yo de mí, cuánto es mi amor, mi comprensión, mi autoestima. Y por cierto, cuanto más dependa yo de qué diré yo de mí, más abierto estaré al que dirán, pero no me condicionará, no me hundirá. Es clarísimo. Estoy pensando además, Ángel, que lo que estás enseñando a la gente es a ser libre. Absolutamente. Claro. Es una gozada. Mira, yo le digo a la gente, digo, daría mi vida porque ustedes hubieran llegado a donde yo he llegado y pueden llegar fácilmente si me hacen caso y se lo ocurran, porque aquí no hay milagros ni hay fórmulas mágicas. El auténtico placer de la libertad es algo de dioses. El poder yo ahora estar hablando contigo frente a las cámaras, sabiendo que nos ven y nos escuchan miles de personas, es una gozada. El ayer estar nervioso por comenzar el curso en el Colegio de Abogados, pero nervioso por la gana de hacerlo. Por la gana de hacerlo. Es que es un cambio total. Y lo que tú muy bien decías, y aprovecho porque puede ser significativo para personas que nos escuchen, dos jóvenes, por ejemplo, ahora que hay un paro tremendo y angustioso, dos jóvenes igual de guapos, igual de titulados, igual de Erasmus, igual de idiomas, van a competir por un puesto de trabajo. Entrevista de trabajo. Uno se comunica bien, domina la palabra y es un tío seguro. El otro no. Dime a mí, ¿quién se lleva al gato al agua? Estás enseñando a la gente a vivir, a ser libre. Es cierto que cuando tú enseñas, en esas 8 o 10 horas, les cuentas tu experiencia y lo que has dicho, el respeto a sí mismo, sentirse una persona sagrada y además el no tener miedo, porque eso no es natural. Pero luego dices, practíquenlo en la vida. Exactamente. La gente, el taller lo hace en el día a día. En el día a día, hay que hacerlo en el día a día. Sale de tu conferencia, de tu charla, de tus 8 horas de curso y tienen que recordar lo que tú les has dicho, que es la clave de bóveda para poder hablar bien. Sí, exactamente. Vamos a ver, yo trazo una imagen física o imaginativa, valga la pequeña redundancia, como guión del curso.
Yo les digo, imagínense ustedes una enorme plancha de hormigón armado tan extensa como Manhattan, de 20 o 30 kilómetros de altura. ¿Se imaginan? Para poder construir torres gemelas en abundancia, no 200.000. Esa es la máxima autoestima, ese es el máximo amor a usted mismo, lo que le genera la máxima seguridad. De esa enorme plancha o base brota un tronco grueso al que hay que abrazarse toda la vida, que son 7 reglas de oro que yo enseño y que son las que hay que conocer, Carmelo. No porque yo diga son 7, no, son en torno a 7. Quiero decir que, por ejemplo, yo llevo muchos años debatiendo si unir las 2 primeras, 7, 8, incluso llevo muchos años también debatiendo si la primera regla de oro, que ahora es la 6ª, no ha de elevarse a la primera, que es el silencio. Fíjate qué maravilla, Carmelo. Quien domina el silencio, domina la palabra. No se puede no dominar la palabra si se domina el silencio. ¡Qué maravilla! Parece mentira que un profesor de técnicas de comunicación verbal te diga muy por encima el silencio. El silencio es placentero, el silencio es el bálsamo de Fierabras, es la pomada que sirve para todo. Al principio resulta incómodo, como a mí me resultó incómodo, porque en definitiva mi curso lo que pretende es un cambio de costumbres. La gente viene hablando de una determinada manera cuando llega a mi curso. Y yo le digo, caballero, tiene usted que cambiar esa manera de hablar. Y todo cambio de costumbres, Carmelo, comporta incomodidad y torpeza pasajera. Por eso yo ayer les daba esta regla del 9 a mis alumnos. Si usted a partir de hoy mismo, porque ayer se aprendieron las 7 reglas de oro, a partir de hoy mismo, usted a la hora de tomar la palabra se siente incómodo y como más torpe que antes, dé gracias al cielo. Eso significa que usted está aplicando el método. Ahora bien, si usted a partir de hoy mismo habla con comodidad, no siente ninguna torpeza, eso significa que el curso le está entrando por un oído y saliendo por otro. Bueno. Es un cambio de costumbres. Es laborioso, Carmelo, no es difícil, está chupado. Es laborioso, pero digo placenteramente laborioso, placenteramente, porque es ejecutar y lograr, ejecutar y lograr. 7 reglas, ¿cuáles son? Habría que explicar, pero te las enuncio. Bien. Alguna puede ser mal entendida. Nunca la palabra antes que el pensamiento, es evidente. Yo primero tengo que pensar, hay una idea en mí, pero tú no la puedes conocer, la tengo que convertir en palabra. Pues señor, primero debo parir la idea y luego la convierto en palabra. Segunda, no interrumpir la frase, la propia del emisor. Hombre, no interrumpir al otro es una grosería, es una norma de educación que aquí no la pasamos por el arco del triunfo. Incluso en tertulias de radio y televisión todo el mundo se corta la palabra. Bueno, eso es un espectáculo y mal ejemplo para el pueblo, claro. No interrumpir mis propias frases. ¿Por qué? Porque solo comunica la frase completa. La frase incompleta no comunica. Y aquí hay que controlar un fenómeno psicológico curioso, verdaderamente rentable, y es que se calcula que la velocidad de la mente es en 10 veces superior a la velocidad de la palabra hablada. Es un dato muy interesante saber que a mí no me van a faltar ideas, al revés, me van a sobrar, saber que mi mente cada instante me está entregando 10 ideas y de ellas solamente una la puedo convertir en frase, las otras van al cesto de la nada. Tercera, pero claro, si no te controlas, interrumpes las frases por esa velocidad más acelerada de la mente. Tercera gran idea, frase breve. Hay que ir a frase breve. Aquel era Fraga, digo, el que dijiste antes, el que se interrumpe continuamente. Bueno, eso es. Aparte, Fraga se interrumpía siempre. Fíjate, Fraga, por ejemplo, es uno de los personajes que tiene la cabeza bien amueblada, independientemente de lo que pensemos políticamente hablando, es un pésimo comunicador. Por eso que acabas de decir. Porque la fluidez verbal no da silencio, no da espacio. Y la palabra hablada es como una fina lluvia que cae sobre el huerto abonado de los oyentes. Hay que dejar espacio de silencio, hay que hablar al ritmo adecuado para que esa fina lluvia cale profundamente hasta las últimas raíces del escuchante. Por tanto, frase breve, sujeto, verbo, complemento y punto. Sujeto, verbo, complemento y punto. Hemos de actuar como un torero miedoso, que asoma un poco el capote y rápidamente al burladero del punto y seguido. Si sigues mi discurso, si lo siguen tus señores televidentes, observarán que voy a frase corta. Es más fácil la frase corta para el que emite y mucho más fácil para el que recibe. Esas serían las 3 reglas vinculadas propiamente a la palabra hablada. Cuarta regla, mirada interpelante. Es decir, que tú sientas que te miro y que yo perciba que te estoy mirando. No la utilizamos ni en casa.
tristemente he observado no nos miramos que a la no cara, nos miramos a la cara, no nos miramos a la cara. sí. Hay que mirar a los ojos. Lo cual es también un signo de timidez, hablar con la mirada hacia el suelo, ¿no? Efectivamente, y en la familia hay situaciones Mucha escabrosas que no voy a entrar en ellas, de por qué no nos miramos en casa. Pero va un abismo, Carmelo, de que yo, al hablarte, te esté mirando a ti, a que esté mirando a la Batuecas, y en un colectivo igual. Bien. Quinta regla, gesto libre, gesto libre. Lo que estábamos comentando. Dejar volar las manos en el espacio, ¿verdad? Habrá que tener en cuenta en televisión no hacer girar las manos por aquí, por las... Pero no ser tampoco hermético y paralizado ante la cámara, que parece que eres un robot. Efectivamente, el gesto libre lo pide el cuerpo. Aquí observo lo siguiente, el ser humano no se comunica mediante el sonido que brota de sus labios, el ser humano se comunica por entero, las vísceras, el páncreas, el intestino, la vejiga, todos y sobre todo, los 58 músculos del rostro y las manos que vuelan. Que cuando hay miedo escénico esos músculos están... tiesos. O haces un lifting estratégico de este tipo, de estiramiento, que a mí me pone nervioso. Digo, se le va a romper la piel, le voy a ver la calavera. Y luego vienen dos reglas sensacionales, que llevo tiempo dudando de si elevarlas a primera y segunda. Silencio y velocidad posible y adecuada. Explico lo de la velocidad un segundo con tu permiso, Carmelo. ¿Por qué aplicamos la lógica de la velocidad cuando conducimos un automóvil? Vamos más o menos deprisa, según el estado de vigilia o de atolondramiento que tenemos, y no la aplicamos a la hora de hablar. Señor, en cada momento disponemos de una velocidad posible. De hecho, mediante el método que yo enseño, que es la autoescucha y la heteroescucha, cuando yo meto la pata, es como un aviso. Ángel, vas demasiado deprisa, te vas a pegar una, perdóname, leche notable. Pues reduzco la velocidad. Velocidad posible y adecuada. ¿Adecuada a qué? A dos elementos. Al público que me escucha y a la materia que expreso. Por ejemplo, un oncólogo tinerfeño va a Houston a conocer nuevas técnicas acerca del tratamiento del cáncer de páncreas. Muy bien. Y viene con nueva doctrina a Santa Cruz de Tenerife. ¿A quién va a dar esa nueva doctrina? A colegas de él, médicos. Podrá ir más deprisa que si da esa charla en el salón de actos de una institución, lógico, a un público heterogéneo. Y también será cierto, Carmelo, que cuando explique nuevas técnicas del tratamiento del cáncer de páncreas, habrá de ir más despacio frente a sus colegas que cuando les cuente ciertas excursiones turísticas que giró por allí. Estas son las 7 reglas. Claro. Y no hay más, Carmelo. No hay más. Los silencios que antes decía, alguna vez escuché a Ángel contar el día que diste tu mejor discurso, sí, el más sentido, en el que no había casi palabras. En el momento del funeral de tu madre. Efectivamente, efectivamente. Me alegra que saques a colación el asunto porque puedo transmitir un buen mensaje. Vamos a ver, no se trata de hablar. Yo no enseño a hablar. Se trata de comunicar. Y comunicar es transferir ideas y sentimientos de uno a otro. Y eso se puede hacer con academicismo o con torpeza. Defiendo el academicismo. Yo hablo lo mejor que puedo dentro de mi corta cultura. Si tuviera más cultura, hablaría mejor. Bien, pero no está ahí la finalidad. Y ahí coloco dos situaciones. Aquel joven casi analfabeto que a un colectivo de unas 300 personas, la mayor parte universitarios ya con sus despachos abiertos, nos hizo ponernos de pie. Le tributamos un aplauso de auténtica ópera. Hubo gente que lloró. Yo te reconozco, Carmelo, que se me escaparon 2 lágrimas de los ojos. Hablaba fatal, pero comunicó. Era un voluntario de una ONG que atendía a reclusos, nos habló de la vida de las prisiones, nos leyó una carta dramática, terrible, que un recluso le había entregado para pasar a su novia. Ahí tenemos el caso. Hablaba fatal, comunicaba muy bien. Y el día del entierro de mi madre constituyó para mí, sin duda alguna, el mejor discurso de mi vida. Y nunca lo superaré, porque madre no hay más que una y se te muere una vez. Recuerdo que iban a dar las 12 de mediodía. Estábamos rodeando el féretro de mi madre, los 12 hermanos que somos. Yo, el mayor, estaba a la cabecera del féretro, a 40 centímetros del rostro de mi madre, angustiado porque a las 12 habían anunciado los servicios de la funeraria que llegaban allí. Conoces ese momento tan duro, cierran el féretro, lo llevan a la iglesia y de allí al cementerio. Y en esa tensión tremenda se me ocurrió, digo, me gustaría dedicar unas frases a mi madre para leerlas ante su cadáver en la iglesia, si me lo permite el celebrante. Y efectivamente tomé una servilleta de papel que había allí en el tanatorio y sobre el borde mismo del féretro
20 centímetros de su rostro, fui escribiendo unas frases, Carmelo. Y en la iglesia, con permiso del sacerdote, delante de mis 11 hermanos y de los muchos amigos que ella tenía, me dirigí a mi madre muerta. Bienaventurada tú, mamá, que naciste en una cuna pobre y de padres sencillos y humildes. Gracias, mamá, que perdiste toda tu hermosura y por darnos la vida. Me emociono, Carmelo. Y han pasado muchos años. ¿Y qué ocurría, Carmelo? Que me tenía que callar, porque brotaban chorros de lágrimas de mis ojos y me quedaba sin aire, Carmelo, y tenía que hacer largos silencios. Y cuando me reponía un poco, seguía hablando a mi madre muerta. Y yo pregunto, Carmelo, ¿qué comunicó mejor aquella mañana? ¿Qué transmitió al público mi amor por mi madre? ¿Mis pobres palabras o mis largos silencios y mis lágrimas? Claro. Claramente, mis largos silencios y mis lágrimas. En estos dos hechos históricos se demuestra que la finalidad y lo importante no es hablar, es comunicar. Podemos hablar mejor, peor, pero hay que comunicar. Y eso es lo que yo enseño. Aunque el curso se titule Cómo hablar siempre con eficacia, el hablar con eficacia es comunicar. ¿Y por qué no dialogamos si somos personas que hablamos y no nos entendemos más? En un país en el que además el diálogo carece, en fin, no está, o luce por su ausencia, ¿no? No hay diálogo en ninguna parte. Por dos razones, Carmelo. No se nos ha enseñado, el sistema educativo no enseña a dialogar a nadie. ¿Y es difícil dialogar? No, es muy sencillo, pero claro, para dialogar es una materia que yo he introducido en mis cursos en los últimos años, tras mucho pensarlo, tras años de devaneo conmigo mismo. Es un tema muy delicado, muy delicado. De hecho, esta tarde cuando yo hable en el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife del diálogo, diré, señores, los que no quieran percibir que sus columnas internas se tambalean, abandonen la sala, porque es muy peligroso el diálogo. ¿Ah, sí? Sí, mira, dialogar no es conversar, dialogar no es hablar, dialogar no es discutir, dialogar no es negociar. Negociar es que tú cedes, yo cedo y nos encontramos en un punto medio. En la palabra diálogo procede del griego, día a través de, y luego es palabra o idea. A través de, claro, sí. Quiere decir que si tú y yo comenzamos a dialogar sobre un asunto, cualquiera, puede ser la temperatura, puede ser algún personaje político, una filosofía, una creencia. Dialogar significa que, partiendo tú de tus criterios firmes y yo de los míos, porque hay que tener criterios firmes, escuchamos al otro sin prejuicios. Porque vamos a tener que ceder en algo, vamos a tener que aprender o dar la razón. De cambiar, claro. Es decir, imagínate que tú y yo elegimos como tema la creencia en la existencia de Dios, por ejemplo, ¿no? Y ahí no hay forma. Tú eres sí, ateo no. Y yo soy creyente. Bien, yo te lanzo a ti una serie de argumentos sobre mi posición defensora de la existencia de Dios. Y tú, desde tu posición atea, pero sin prejuicios, me escuchas, ponderas, compulsas las razones mías y haces lo propio. Yo desde mi posición, pero sin prejuicios, te entrego. Eso requiere lo siguiente, Carmelo. Primero, personalidades seguras e imbatibles, porque si uno no está seguro en sí mismo, se va a tener que agarrar a las perchas de mi club social, mi clase política o económica, mi partido, mi filosofía, mi creencia, porque ahora si me descuelgo de ahí donde caigo. Primer dato, la gente es insegura, por eso no puede dialogar. Segundo, criterios acerca de lo que se dialoga. Y tercero, Carmelo, y esto es lo más grave, no sé si haré algún escándalo por ahí, todos los criterios que tengamos han de estar cubiertos con una fina capa de oro de 24 quilates, el oro de una cierta provisionalidad. Todo puede cambiar. Porque el que crea que en algo ha llegado a la verdad última y definitiva, nadie tiene posesión apesta a cadáver putrefacto, es un talibán, es un fundamentalista. Claro, date cuenta de lo importante que es esto. Fíjate, en este diálogo supuesto que yo he planteado, significaría que si yo llego a la conclusión, yo creyente, de que aquí no hay Dios ni Cristo que lo fundó, yo soy creyente, lo advierto. Sí. Si yo llegara a esa conclusión, yo tendría que cambiar mi posición y dar el salto. Qué difícil, Y para eso los poderes ya han montado un tinglao. Aquí el que cambia de posición es un chaquetero. No, señor. No, señor. Chaquetero será aquel que cambia de posición por medrar. Pero el que cambia de posición porque ha descubierto un camino mejor a la verdad, o ha descubierto una verdad superior, o ha descubierto la verdad, es leal a sí mismo. Yo creo que el hombre será juzgado
de ética y de lealtad intelectual. Y habrá muchas sorpresas. Y te comento y cierro con esto el discurso, que debatía yo con alguien que fue ministro de Suárez, un hombre prestigioso, famoso y bien formado. Y recuerdo que él me decía: Ángel, pero yo es que soy católico, me dijo. Digo, yo también lo soy. Y me decía, dice, es que nosotros tenemos verdades inamovibles. Digo, mira, yo no entro en ese asunto. Yo te digo que todo lo que nosotros pensemos y el criterio que tengamos ha de estar cubierto con una fina capa de una cierta provisionalidad. Y él me dijo algo que yo no conocía. Dice, claro, Ángel, ahora veo claro aquella frase y pensamiento genial de Pedro Laín Entralgo. Yo no lo conocía. Que es, toda verdad es la penúltima verdad. Digo, exacto. Pablo de Tarso escribió, ahora vemos como en un espejo, los que creemos en un más allá, luego veremos cara a cara. Pero algunos creen que aquí ya han visto cara a cara. Está esto lleno de fundamentalistas. Por eso, en este mundo próspero, 1.500 millones de personas se están muriendo de hambre. Por eso hay 50 guerras vivas en este mundo. Por eso el problema catalán español y vasco español no tendrá nunca arreglo. Por eso cada día que pasa, Carmelo, se invierte en armamento el equivalente para matar el hambre a toda la humanidad. Y porque no hay diálogo en la Iglesia cristiana, fundada por alguien que dijo, permaneced unidos para que el mundo crea que Dios me ha enviado, llevamos los cristianos separados 1000 años de los ortodoxos. Y llevamos 500 años separados de calvinistas, luteranos y anglicanos. Nos llamamos hermanos separados. ¡Qué cachondeo, señores! Si somos hermanos, no podemos estar separados. Y si estamos separados, no somos hermanos. El tema del diálogo, Carmelo, tiene una trascendencia impresionante. Y además, como tú dices, aquí no dialoga ni Blas. Has citado, además, estaba acordándome de un gran comunicador, Juan Pablo II, era un grandísimo comunicador. Habría que hablar de por qué lo era. Ángel, sería, en fin, un placer seguir escuchando y seguramente lo haremos en la próxima oportunidad. Ojalá. Te agradezco esta clase gratuita. Yo soy el que te agradezco a ti. Cómo se debe estar ante la vida, no solo ante el auditorio. Muchas gracias. Gracias. Y ustedes también. Hoy han aprendido una magnífica lección. Sigan en compañía de la Televisión Canaria. Muy buenos días, muy buena suerte.